Buenos días, casi ya mediodías a todos y todas. Y antes de empezar, creo que es lícito agradecer. Agradecer sobre todo a una institución como la que hoy nos ha traído aquí, una empresa que ha decidido parar su ritmo de trabajo habitual para darnos un tiempo a nosotros y nosotras, para darnos un tiempo a los docentes, a los equipos directivos, un tiempo que, como han comentado antes Roberto y Nelly, es fundamental para pensar. En los colegios vivimos en una vorágine constante y tenemos muy pocos espacios para pararnos a pensar. Entonces, días como hoy son muy interesantes y necesitamos aprovecharlos. No está la portada, pero nuestro título venía a decir algo así como poniendo semillas, sembrando emociones para cultivar bienestar. Y eso es un poco lo que vengo a contaros. El proceso que hemos llevado a cabo en Sambi Vitoria para construir un proyecto que, no os voy a mentir, es un proyecto creado en Sambi para Sambi. Yo tampoco traigo una receta mágica, pero creo que los proyectos como el nuestro, que si tienen algo bueno es que son proyectos reales, que existen en un centro, es que al menos, si no son replicables, que creo que eso es muy pretencioso, pueden ser inspiradores. Entonces, ojalá lo consigamos y ojalá contándoos cómo hemos trabajado en el cole, consigamos inspiraros de alguna manera. Quería haceros parar un poco, la mañana está siendo también larga, entonces antes de contaros yo en qué consiste nuestro proyecto, os voy a dar un minuto. Todos tenéis libretas, móviles, quiero que penséis, y es verdad que aquí Roberto me ha hecho un poco el lío, lo tenía que haber anticipado yo, que ya le conozco, y es que me ha hecho un spoiler, porque Roberto ya ha dicho cuáles son las emociones principales. Pero Roberto ha hablado también de que no solo nos movemos entre emociones, sino que nos movemos entre emociones, sentimientos, situaciones. Entonces, quiero que en un minuto escribáis todas esas emociones, sentimientos que os vengan a la mente. Está bien, no os voy a hacer sufrir mucho. Ya que os habéis puesto todos en marcha, pero seguro que las tenéis en mente. ¿Quiénes seríais capaces de nombrar más de 10? Si yo os preguntase, levantar la mano. Más de 10 emociones o sentimientos. Vale, hay valientes por allí. ¿Más de 15? Se me ha quedado el auditorio callado. Bueno, no pasa nada, esto es algo muy habitual, nos sucede. Aquí, no sé qué ha pasado con las imágenes, tenía otra imagen ahí, pero bueno, os voy a contar. Teníamos una tabla que utilizamos en el cole, que es una especie como de tabla periódica, con un montón de emociones y sentimientos distintos, y lo que quería era haceros reflexionar de lo siguiente, y es que lo que no se conoce es muy difícil de gestionar. Y en torno a la inteligencia emocional o la competencia emocional, un hándicap que hemos tenido a lo largo de muchos años es que intentamos trabajar cosas que no conocemos completamente. Realmente, las personas tenemos dificultades para gestionar nuestras emociones porque no tenemos una base de vocabulario emocional. Entonces, partiendo de ahí y sobre todo aprovechando... Oye, tengo un boicot en esta presentación. No me funcionan cada 2 diapos. Ahí. Vale. Ahora sí creo que va a funcionar, perdonad. Bueno, menos las imágenes, no sé por qué. Aprovechando una situación compleja como lo fue en su momento el COVID, en el Colegio San Viator se decidió utilizar ese momento de crisis que supuso la pandemia como una oportunidad. Y de ahí el título de la ponencia. Nosotros decidimos en ese momento, después de ver cómo, no tanto en el COVID como tal, sino en la pospandemia, cuando volvieron a las aulas los niños y niñas, se identificó que había unas dificultades emocionales tremendas, que había unas situaciones en las casas muy complejas, que el claustro también tenía sus propias dificultades, que la gente que trabajaba en la institución tenía sus propias dificultades, y se decidió que era el momento de utilizar esa situación compleja para cambiar las cosas. Es donde se puso esa primera semilla. 2020-2021 sí que fue el punto de inflexión, pero eso está ya muy lejano. Y en realidad el proyecto que vengo hoy a contaros, aunque tiene su origen ahí, ha evolucionado mucho a lo largo de estos 5, casi 6 años. Adimen Emocionala, que es el proyecto que tenemos en Sambi, nace con un objetivo. El objetivo no es tanto desarrollar la inteligencia emocional, sino conseguir
en toda la comunidad, y esto implica alumnado, profesorado, dirección y personal del centro y, por supuesto, familias, crear una cultura donde se favorezca el desarrollo de la competencia emocional. Y esto va muy ligado con lo que ha dicho Nelly. No se trata solo de saber, sino de saber hacer y de saber implementar y de saber utilizar en distintas situaciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues ese gran objetivo se divide, digamos, en 3 aspectos fundamentales. Buscamos el desarrollo de esa competencia emocional, buscamos también la mejora de la convivencia y el clima de centro y, por supuesto, buscamos crear un ambiente donde la resiliencia sea un valor positivo. El foco inicial de nuestro proyecto, o el foco principal, podríamos decir que es el alumnado. Hemos intentado colocar al alumnado en el epicentro, trabajar sobre ellos y ellas para, a través de los niños y niñas, crear una cultura transformadora en el centro. Es decir, si conseguimos, nuestro pensamiento inicial es si conseguimos que nuestros alumnos y alumnas vayan desarrollando una competencia emocional y eso se integre en toda la comunidad educativa, poco a poco, esto por réplica, se va a ir trasladando al profesorado, a las familias, a la institución. Igual eso es un poco diferente de lo que nos ha planteado la compañera anterior, donde el foco está más en el profesorado. Nosotros decidimos empezar por la base. También es importante entender que nuestro proyecto no tiene igual un foco tan interventivo como el anterior, sino que es un proyecto más preventivo. Y por eso pusimos al alumnado en el centro. Pero sobre todo es importante entender que este proyecto, aunque nació de la necesidad vista en esa pospandemia, es un proyecto con un enfoque de continuidad. Lo que tenemos hoy en día difiere mucho de aquello que pensamos en 2020-2021, porque lo que hemos hecho es hacer crecer el proyecto e ir adaptando el proyecto a las necesidades. Y en estos 6 años, creerme, que han cambiado mucho esas necesidades. Oh, no. A nivel de metodología no quiero extenderme mucho, pero la base de nuestro proyecto a nivel metodológico es un autor, es Rafael Vizquerra, que habla de que la competencia emocional se divide en 5 subcompetencias. Me gusta ponerlo porque creo que es bastante ilustrativo a la hora de entender cómo el ser humano es capaz de completar ese desarrollo de su competencia emocional. Digamos que esas subcompetencias, la primera subcompetencia sería la conciencia emocional. Y ahí es donde yo quería poneros un poco en un brete hace unos minutos. Necesitamos conocer qué son las emociones, cómo funcionan, qué valor adaptativo tienen. Una vez que yo conozco esas emociones, el segundo paso que tengo que dar es a regularlas. Aquí se empieza a poner un poco más complicada la cosa. Regular las emociones significa, todas las emociones tienen un fin de supervivencia, pero así como en la prehistoria teníamos que sobrevivir a los ataques de animales, hoy en día, por suerte, no nos atacan tantos animales en nuestra vida, pero tenemos otros leones, como decían antes. Otros leones que nos generan estrés, ansiedad. ¿Qué pasa? Que el ser humano tiene que ir cambiando esas emociones, qué uso le da para hacernos sobrevivir y para hacernos mantener en un sistema de bienestar. A eso se le llama la regulación emocional. Cuando tú vas dando pasos hacia tu regulación emocional, te conviertes en una persona con cierta autonomía emocional. Y en este punto tenemos una palabra clave que quiero que no se os olvide, que es el desarrollo de una buena autoestima. Y hablamos mucho de inteligencia emocional, hablamos mucho de competencia emocional, no se habla tanto de la autoestima y del valor que tienen las personas para los aprendizajes, para las relaciones sociales, para el desarrollo, para muchas cosas. Por supuesto, no somos seres humanos que viven en soledad y, por tanto, Vizquerra ya nos lo planteaba en sus subcompetencias, necesitamos trabajar también la competencia social y las competencias para la vida, que son los que nos van a ayudar a todas esas cosas que hemos aprendido en las 3 primeras subcompetencias, aplicarlas no solo para nosotros y nosotras mismas, sino con el resto de personas con las que convivimos. Ahora se me va a poner en negro otra vez. Ah, no. Ha ido bien. Vale. Como os decía antes, el eje vertebrador de nuestro proyecto es el alumnado. Y en concreto podríamos decir que el punto o el foco fundamental de trabajo son las sesiones con los niños y niñas que trabajamos actualmente en primaria y en secundaria.
En esas sesiones intentamos implementar distintos recursos, distintos materiales, distintas metodologías. Por ejemplo, aprovechamos mucho la filosofía para niños, que es una metodología que te ayuda a hacer reflexionar a través de cuestionamientos. Nosotros intentamos que se vivencien una serie de cosas en clase y después de esas vivenciaciones poder fomentar esa reflexión. La filosofía es otra de las grandes denostadas en la educación, pero si filosofásemos más avanzaríamos un montón, seguramente. Otra de las herramientas que utilizamos, no por moda, sino porque tiene realmente muchísimo potencial, es el mindfulness. Pero el mindfulness no entendido solo como esa relajación, ese momento de bajar pulsaciones, no, el mindfulness entendido como unas herramientas que nos ayudan a centrarnos en nuestro interior, conocernos a nosotros mismos y a nosotros mismas y conectar. Por supuesto, son niños y niñas, adolescentes, que están continuamente en comunicación y conflicto con sus iguales y que, por tanto, necesitan desarrollar estrategias para saberse manejar en el plano social. Entonces, las dinámicas de cooperación nos ayudan a que aprendan a convivir, a que aprendan a aprender de los demás. Y, como no, otro de los grandes puntos clave, la motivación. Es difícil sentarse a hablar de emociones con los niños y niñas y cuanto más mayores se hacen es más difícil. A los adultos no nos gusta hablar de emociones, pero es necesario. Entonces, una manera que tenemos de hacerlo más fácil, de hacer un camino más amable, es no generar situaciones que sean violentas. Si yo me siento aquí y os pregunto sobre emociones directamente, puedo ver cómo se os tensa el cuello. A los niños y niñas también. Entonces, si generamos situaciones a través del juego, a través de la gamificación, dinamizadas, es mucho más fácil llevarles a puntos donde sucedan cosas y podamos reflexionar sobre qué emociones hemos vivenciado, cómo nos han ayudado y cómo podemos aprender a gestionarlas. Por tanto, clave de trabajo, las sesiones de trabajo con el alumnado. Labor preventiva, en algunas ocasiones, y esto sí lo hemos aprendido con el paso del tiempo, también han sido sesiones interventivas. Cuando se han identificado determinados conflictos en algunos grupos, se han diseñado sesiones específicas para trabajar esos aspectos. Pero normalmente tenemos unas sesiones tipo que vamos trasladando en todas las aulas. Pero también hemos trabajado con familias y esto ha venido después. Estaba guay poner en el foco al alumnado, pero la comunidad es muy amplia y no podemos cargar todo el peso sobre el alumnado. Entonces decidimos también traer a las familias a nuestro proyecto. ¿Cómo? A través de talleres y a través de asesoramiento. A veces solicitado por las propias familias, a veces ofrecido por el centro. Implicamos también al profesorado de forma muy similar a las familias, en este caso ofreciéndoles formación continua al respecto, para tratar de seguir trasladando esa filosofía y seguir introduciendo esa filosofía en la comunidad educativa. Y otro de los pasos que dio este proyecto, que es fundamental, es el trabajo con el equipo de convivencia. El equipo de Adimen Emocionala y el equipo de convivencia trabajan de la mano para abordar distintas situaciones y ofrecer recursos a familias o alumnado o profesorado en la medida de lo que lo necesiten. Por tanto, si hablamos de recursos que se han utilizado en el centro para poner en marcha un proyecto como este, tendríamos que hablar de 4 claves. Un equipo directivo que en su momento decidió impulsar un proyecto innovador. Y es importante reconocerlo porque proyectos como este necesitan tiempo, necesitan espacios de reflexión, necesitan parar la vorágine del día a día de aula, quitar espacio a asignaturas para dárselo a otro tipo de proyectos. Y eso es de agradecer por parte de la dirección. Otro de los motores de cambio es, evidentemente, los proyectos funcionan cuando tienen una serie de personas que los impulsan. Entonces es importante a la hora de poner en marcha un proyecto innovador tener unas personas que crean en él. Las tutorías han sido fundamentales. Si este proyecto se sostuviese solo en ese equipo motor, se habría muerto. Ese equipo motor tenía la labor de trasladar esta ambición, esta necesidad, estas ganas a todo el claustro. Y por último, necesitábamos contar también con las familias, porque sin el apoyo de las familias estamos hablando de competencia e inteligencia emocional. Algo que no solo se trabaja en las aulas, sino que también se tiene que trabajar en casa. Si no vamos unidos de la mano es complejo.
Dicho lo cual, brevemente, ¿cómo es una de las sesiones de Adimen Emocionala? Pues bueno, siempre tenemos un pequeño ritual de entrada donde se explica, se comunica brevemente cuáles son los objetivos de trabajo del día. A continuación se trabajan una serie de dinámicas como las que podéis ver en pantalla. Después de esas dinámicas donde se han producido una serie de vivenciaciones, damos paso a ese momento de reflexión y por último utilizamos la transferencia para esas cosas que hemos vivido de forma simulada, que las puedan ubicar en contextos reales y que se puedan convertir en herramientas que utilicen en otros momentos. Vaya, estábamos yendo muy bien. Se me ha vuelto a ir la presentación. Eneco nos pidió un poco cuando preparamos esta sesión también que hablásemos de cómo se mide el impacto de un proyecto así en un centro. Y creo que esto es fundamental. En educación estamos como muy focalizados en la innovación, en crear cosas, en mejorar, en cambiar. Siempre le ponemos muchas ganas a eso, pero es difícil innovar si no se mide, si no se evalúa, y lo ha dicho Nelly antes. Si solo cambiamos cosas, pero no nos paramos a reflexionar si estos cambios están produciendo un beneficio o no, estamos perdiendo tiempo, energía, recursos. Entonces, para que un proyecto así se consolide, dure en el tiempo, funcione, es súper importante medir los impactos. Nosotros la medición del impacto la podemos resumir en 3 claves, y es que hemos observado que ha mejorado el clima de convivencia, reduciéndose el número de conflictos. Sobre todo, ha sido muy evidente cómo dentro de la comunidad ha cambiado el lenguaje emocional. Antes no se hablaba de emociones o se hablaba en términos muy concretos, como estás, bien, mal. Ahora los niños y niñas, los profesores, las familias son capaces de expresar otras cosas. Me siento agobiado, me ha decepcionado, estoy frustrado, estoy nervioso. Y parece una tontería, pero darles a los niños y niñas herramientas para que realmente puedan expresar qué es lo que les está produciendo un malestar, les calma muchísimo. Entonces es mucho más fácil abordar problemas de convivencia, situaciones complejas, cuando son capaces de comunicarse. Y la última de las claves que hemos un poco utilizado en este espacio del impacto es los recursos personales que hemos visto en nuestro alumnado. Son más autónomos, son más capaces de abordar sus conflictos, sienten más tranquilidad a la hora de enfrentar distintas problemáticas. Como os decía, creemos que es importante evaluar los proyectos. Y en los centros también es difícil hacerlo porque siempre tratamos de hacer evaluaciones quizás muy subjetivas. Yo os animo a que hagáis evaluaciones objetivas. Antes hablábamos de la autoestima. Nosotros creemos que la autoestima es una parte muy importante a trabajar, que la autoestima marca mucho. Creemos que la autoestima está totalmente relacionada con el perfil de alumnado que queremos que salga de Xambi, y por ello es una parte que también estamos tratando de investigar. De qué manera proyectos como este generan o no una mejora en la autoestima del alumnado. Más cosas importantes que tener en cuenta. No solo podemos hacer evaluaciones internas de este tipo de proyectos. Ya sé que nos cuesta, ya sé que es salir de la zona de confort, ya sé que es abrir las puertas de nuestra casa, pero las evaluaciones externas son positivas, porque en los colegios vivimos en microcosmos. Entonces necesitamos que gente de fuera de nuestro microcosmos realmente nos diga si vamos o no por el buen camino. Cuesta un montón, pero es interesante lo que nos pueden ofrecer. Líneas de futuro. Después de todos estos procesos de evaluación, en el horizonte más inmediato, nuestro reto es crear un currículum estandarizado de esa inteligencia emocional o de esa competencia emocional. Pero en realidad, con el paso de los años, estamos viendo que ese currículum tiene que ser flexible, dinámico y actualizarse continuamente. En el futuro, igual a medio plazo, la expansión a otras etapas. Somos un cole grande y quisiéramos hacer este proyecto totalmente vertical, y en el futuro muy lejano, cambiar el foco, no poner tanto el peso en el alumnado y conseguir trasladar esta filosofía de trabajo también al profesorado, porque lo ha dicho Roberto antes, si nosotros no estamos bien, es imposible que nuestros niños y niñas estén bien. Si nosotros no regulamos nuestras emociones, es difícil que seamos capaces de trasladar a nuestro alumnado estrategias para que lo hagan.
Y sobre todo, creo que es importante, y por eso lo hemos puesto ahí en mayúsculas, tener una filosofía de estar preparados para adaptarse continuamente a todos los cambios posibles. Todos los proyectos de innovación tienen luces y sombras. Todos los proyectos de innovación cuestan. Cuesta cuando no hay continuidad, cuesta cuando no hay espacios, cuesta cuando hay resistencias, pero todo esto se puede vencer. Y para terminar, simplemente algunas claves. Antes creo que Nelly os ha preguntado y había bastantes equipos directivos por aquí. En realidad me siento un poco impostora de decir esto yo, pero bueno, os lo voy a decir. Algunas ideas que se nos ocurren que pueden ser interesantes para los equipos directivos. Sin cuidado del adulto, es muy difícil que haya un cuidado del alumnado. Entonces, por favor, directores y directoras, cuidar a vuestros claustros, cuidar a las familias, en cierto modo también. Una muy importante y que nosotros sí hemos observado, pequeños rituales de cambio generan grandes cambios de dinámicas. Entonces, no hace falta inventar la rueda. Pequeñas cosas sostenidas en el tiempo, fundamentadas en las que el equipo cree, generan mucho más cambio de dinámica que proyectos ultra rompedores. Y la última, aunque esta ya os la he ido comentando, evaluar en educación es fundamental para avanzar. Las cosas cada día en nuestro ámbito son distintas y por eso lo que servía ayer puede no servir hoy. Tenemos que cambiar mucho la visión y ofrecer una visión de evaluación continua para que seamos capaces de hacer crecer continuamente los proyectos. Ahora ya sí, que estaba ahí escondida porque no me llega el mando, agradeceros vuestro tiempo y haber estado hoy aquí. Eskerrik asko.